Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas mis hermanas? ¿Listas ya para un nuevo tiempo con la palabra de Dios, con nuestro estudio, diseño divino? Ya estamos listas y avanzando ya en esta semana para el libro, la semana 7. Nos queda muy poquito, chicas. Vamos a terminar muy pronto, así que queremos disfrutar cada momento. Y esta tarde nos vamos a enfocar en cambio de imagen. ¿A quién no le gusta un cambio de imagen? Vamos a hablar de belleza. ¿Vieron cómo me hice aquí unos rulitos? Tengo una amiga que me hizo unos rulitos porque tenía que ser un estudio especial. Y este tema es muy atrayente porque a todas nos gusta, ¿verdad?, combinar las ropas, los colores, el vestuario. Algunas son expertas en el maquillaje, tienen esa habilidad especial, los colores, la profundidad, no sé, saben cómo aplicarlo. Otras también son muy preocupadas y ellas hasta incluso ponen una crema, una base especial antes de maquillarse. O sea, ellas también se preocupan mucho de lo que es su piel, comiendo sano, hidratándose mucho. Bueno, también a lo mejor tú estás en una época en tu vida en que no puedes hacer todas estas cosas, es todo muy rápido y no te alcanza mucho el tiempo, pero hay algo que yo nunca quiero olvidar y es, por lo menos, aunque esté usando una mascarilla, no sé por qué tengo que tener el labial. Me pongo un poco de labial, así que tengo uno en el carro, uno en mi bolsa, en diferentes partes, porque no me quiero olvidar de ese detalle. Así que, bueno, pero estoy segura que también ustedes tienen, estoy casi segura que ustedes invierten poco, mucho dinero en lo que sean los productos de belleza. No me digan que no. La belleza tiene un costo. Y una mujer contó una historia muy divertida en el video que nos toca ver cada semana de estos estudios. Ella relataba el momento en que la invitaron a dar una charla, una conferencia, y estaba manejando en su carro por 2 horas y a punto de llegar al lugar donde ya tenía que ella también subir a exponer, se da cuenta que no tiene nada de maquillaje en su rostro. Así que rápidamente empezó a mover su mano en el carro buscando su estuche de maquillaje y no lo tenía. Y lo único que encontró fue una caja de crayolas de su hija. Ella cuenta que ella tuvo que aplicar eso porque es muy importante para todas nosotras, ¿verdad? Nuestra apariencia, cómo llegamos a un lugar y no queremos dar una mala impresión. ¿Verdad que a veces cuando no usamos maquillaje nos preguntan, ¿qué te pasó? ¿Estás enferma? No estoy enferma, solamente no puse mi maquillaje. Pero bueno, me imagino que ustedes también aquí, las que están mirando en la transmisión, deben tener algunas historias divertidas también. Y bueno, lo importante de todo esto y lo que queremos recordar a través de este estudio es que Dios nos diseñó con una belleza especial a cada una. Él ve principalmente nuestro corazón y Él está interesado en que nosotras cultivemos un corazón para realzar su gloria, ¿sí? Un corazón como Él le agrada. Por eso estamos aquí y queremos aprovechar todos los recursos bíblicos para cultivar y avivar aún más esa belleza interior que es la que viene del Señor para darle gloria a Él. Así que por eso seguimos estudiando este libro y todas miraban, ya nos queda muy poquito, pero hay una segunda parte, ¿eh? Tenemos que seguir con el libro, la segunda parte, y seguir aprendiendo mucho de este tema. Diseño divino. Y mientras lo hacemos y estamos permitiendo que el Señor, como decimos siempre, haga cambios drásticos, cambios y transformaciones desde nuestro interior, desde nuestra mente y desde nuestro corazón, y luego lo reflejemos, como dice el proverbio, ¿no? Corazón alegre
¿verdad? Hermosea el rostro. Hemos aprendido que la Biblia nos enseña que la belleza del diseño divino para una mujer no está en el exterior, sino en el interior. Y eso lo vemos con uno de los pasajes bíblicos que lo muestra muy claro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Y lo leeré en la Nueva Versión Internacional y dice así: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oros y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo, del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, cultivar una belleza interna, la del corazón, debe ser nuestro mayor enfoque al momento de iniciar el día. ¿Sí? Amén. Mientras vamos cumpliendo con el propósito de por qué estamos en esta tierra, que es para glorificar al Señor, vamos a cultivar una belleza interna desde la mañana. Este tipo de belleza, cultivar esta belleza interna, no es superficial, no es terrenal. Yo sé que el diablo ha distorsionado todas las cosas, ¿verdad? Y para este mundo, la belleza externa es como muy importante, pero la que al Señor le importa es la que es profunda y la que es eterna. Para adquirirla, esto es muy importante, para adquirir este tipo de belleza es necesario someternos a un experto, ¿sí? Someternos a un experto. La belleza externa, como decimos, es pasajera. Todas saben aquí que los años no pasan en vano, ¿verdad? Pero la belleza interna, la del corazón, la que nos enseña la palabra de Dios, es la que con el tiempo puede ser más radiante y más hermosa, ¿sí? Aunque el mundo, como les digo, no lo aprecia de esa manera, Dios sí. Proverbios 31:30 dice, ya lo saben, engañosa es la gracia y vana la hermosura, ¿sí? La hermosura física es vana. Primero, ¿la belleza es pecado? No, no es pecado, pero no lo es todo. Esa es la clave. No lo es todo. Y tal como dice el texto, es engañosa, porque nos hace pensar que si tienes belleza, lo tienes todo. Y eso es un engaño. Pasa. Cuando nos sometemos a la guía del experto, como estamos señalando, es importante y necesario someternos a un experto. El experto, yo pondría con letras mayúsculas, que va a hacer el real cambio en nuestra imagen que está distorsionada. ¿Por qué está distorsionada nuestra imagen? Por el pecado, ¿verdad? El experto puede hacer una transformación excepcional. Un antes y un después. Puedes tener una foto, un antes y un después de ti. Antes de Cristo, después de Cristo. Porque el pecado ha dañado y desfigurado toda la belleza de una mujer. Necesitamos con urgencia un cambio de imagen. Necesitamos un experto que con el conocimiento y poder nos pueda ayudar a poner las cosas en su lugar. ¿Quién es nuestro experto? Dios. Dios es el único que puede hacer un real cambio de imagen. Cristo murió para rescatarnos del poder del pecado sobre nuestras vidas. Él nos permite, entre otras cosas, realzar la belleza del diseño divino que Dios tenía para nosotras. Cristo. El Evangelio de Cristo nos redime. Y esto
quiere decir que nos rescata, nos salva y nos transforma para su gloria. Nos quita esa fealdad de pecado y nos hace mujeres verdaderamente femeninas para Dios. Cristo quiere darle un nuevo estilo a tu feminidad y enseñarte a vestirte espiritualmente, ¿sí? Conforme a su diseño. Ahora, no importa si estás o no de acuerdo, sin duda todas aquí somos candidatas para un cambio. Necesitamos un cambio de imagen desde nuestro corazón. Así que compremos las telas, dejemos que el Señor, el experto, escoja el color y según sus reglas, dejemos que Él corte y diseñe los cambios que deben ser en nuestra vida. Jesucristo tomará lo desagradable y lo transformará en algo admirable. Y la nueva imagen de la mujer tendrá una impresionante semejanza a Él. Eso es lo que buscamos, asemejarnos a Él. Nos podremos tomar una foto, como les decía, del antes y del después. Y al compararlas, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a alabar al Señor porque grandes cosas ha hecho Él y vamos a estar alegres. El corazón alegre hermosea el rostro. Por supuesto, para el cambio radical es necesario, les dije al principio, someterse, realmente someternos a su mano soberana de modificación a nuestro favor, porque será un proceso que no nos va a gustar tal vez, ¿verdad? Él tiene que arrancar de raíz pecados que han impedido el cambio. ¿Ya? Escuché este concepto bíblico durante esta semana. Si queremos acercarnos a la semejanza de Dios, el gozo y el dolor son necesarios. Todas queremos el gozo, pero no queremos el dolor. Y es allí, en el dolor, donde el Señor trabaja especialmente para transformarnos para Él. ¿Sabes? Aceptar los sufrimientos que tengamos que pasar en esta vida de una buena manera. Entre paréntesis, quiero dar un saludo muy especial a mi amiga Erika porque perdió el martes en la mediodía, partió su papá a la presencia del Señor porque era un hijo de Dios y le mando un abrazo a mi amiga. Dice, aceptar los sufrimientos de buena manera. Puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo, ¿ves? Ahí está la palabra, gozo, puesto, ¿dónde? Delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2, ¿sí? Ya lo tienes ahí en tu mente, es Hebreos 12:2. Obtendremos entonces el verdadero gozo, el bíblico, cuando respondemos en obediencia a la voluntad de Dios. Tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo. Una vez más, pasando por las lecturas bíblicas de nuestro desafío, ¿verdad? Ya pasamos por Mateo, Marcos y ahora estamos en Lucas. Y estamos siendo desafiadas porque leemos una y otra vez de sus ejemplos de sometimiento a la voluntad de Dios. Uno de los muchos momentos, y para mí el más intenso también, es cuando Él está, nuestro Señor, en el huerto de Getsemaní. Él se lleva a 3 de sus discípulos, les pide que oren, y en 3 oportunidades los encuentra durmiendo. Ahí me identifico yo tantas veces, acomodada, no velando. Sin embargo, el Señor oraba así:
Marcos capítulo 14, verso 35. Y decía: Abba Padre, ¿todas las cosas son posibles para ti? Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cuál es la respuesta que Dios dio ante esta propuesta del Señor Jesús? Obviamente, no había ninguna posibilidad de que pasara de él la copa. El único Hijo de Dios santo que podía beber esa dolorosa y amarga copa era nuestro Señor Jesucristo. Así que el dolor y el gozo son necesarios para moldearnos a la imagen de Cristo. Esta semana, una de nuestras amigas aquí, hermanas de nuestra congregación, tuvo que experimentar una angustia muy, muy grande cuando recibió en su casa, imagínense, la visita de un policía avisándole que su hijo mayor había tenido un accidente muy temprano por la mañana. Gracias a Dios, el joven ya está en casa recuperándose de 3 costillas fracturadas. Pero la respuesta de nuestra hermana ante esta prueba, todas la pudimos ir mirando durante esta semana porque ella nos manda el recordatorio. Hay que leer esto y nos pone algo más de su corazón. Y en uno de estos mensajes ella escribió así: estoy convencida de que no podemos conocer realmente a Cristo hasta que comenzamos a participar un poco de sus sufrimientos. Solamente la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y también nuestros pensamientos en el Señor, solo Cristo, reinando en nuestras vidas, nos permite llegar a estas conclusiones justo en medio de las dificultades. Que Cristo reine en tu vida. En medio de un mundo que retrocede, que tú prendes la televisión y te quedas, yo todos los días de esta semana también, noticias muy tristes de mi país, noticias muy tristes del mundo, y de pronto solamente ayer, leo la noticia y digo, en medio de un mundo que retrocede al diseño divino, no nos podemos dejar de sorprender y acostumbrarnos. No es lo que Dios creó, que líderes políticos y líderes religiosos ensucien y empañen la obra majestuosa de la masculinidad y de la feminidad creadas como un poema sin igual de Dios. La noticia que se anunció ayer, 21 de octubre, en el Washington Post, dice así: el líder católico, el Papa Francisco, en una entrevista que dio a un documental, en sus palabras señaló: los homosexuales y las lesbianas pertenecen a la familia de Dios. Son hijos de Dios y amados. Tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por su condición. Cierra comillas. También ha dado la bienvenida a todos los miembros de LGTBQ, diciendo que deberían tener un reconocimiento legal para ser familias existentes y de esa manera ellos pueden acceder a todos los beneficios civiles como un matrimonio entre un hombre y una mujer. Como necesitan medicina, hay muchas infecciones. En este mundo en el que vivimos, y aclaramos aquí un punto, amamos al perdido, ¿verdad? Amamos al perdido y al que se reconoce necesitado de Dios. Lo que no podemos aceptar ni creer es lo que no dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 1:12 es muy claro.
Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y yo no sé, ¿el líder de una religión no ha visto ese versículo en la Biblia? Lamentablemente para el Papa y todos los que rechazan las verdades de la palabra de Dios para ir tras su extravío, como lo señala claramente también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 27, y nos vamos a quedar ahí unos segunditos, así que búscalo. Romanos capítulo 1, verso 27, dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Según Juan 1:12 y otros textos más. No, ellos no son hijos de Dios. Ellos no pertenecen a la familia lavada con la sangre preciosa de Cristo. Y este tipo de noticias, como les decía hace un momento, no nos tiene que espantar, sorprender y dejarnos congeladas. Nosotras tenemos que afirmar nuestra fe y ser una luz en medio de este mundo tan en tinieblas. Nosotras somos hijas de Dios y tenemos las respuestas de la vida eterna. Tenemos la cura más efectiva para el pecado que condena al hombre a un infierno eterno, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. El hombre necesita escapar a los horrores permanentes que va a tener por la eternidad separados de Dios. Así que, hermanas, las que tienen a Cristo en su vida, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que en Él cree. ¿Qué es lo que hemos creído? Empezando, que la ira de Dios estaba sobre nosotras. ¿Sí? Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 3. Éramos hijas por naturaleza de ira. Entonces seamos claras y usemos la Escritura cuando queremos testificar. Los textos de Romano capítulo 1 son esenciales. Mira lo que dice el verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y lo ha hecho. Si no, anda a la historia y ve lo que pasó ahí en Sodoma y Gomorra. La ira de Dios consumió esa ciudad. Tenemos un Dios vivo y santo que no tolera la impiedad y la injusticia, solamente que Él es paciente para con nosotros. No quiere que nadie se pierda. Romanos capítulo 1, verso 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Toda la creación, incluidos el hombre y la mujer, fue diseñada para mostrar, como hemos dicho durante todo este estudio maravilloso, su eterno poder y la naturaleza de su divino amor. Tristemente, su hermoso diseño para el hombre y para la mujer, como el resto de las cosas de este mundo, fue dañado en Génesis capítulo 3, cuando entró el pecado a este mundo. Pero se convirtió en una obra magistral
preciosa que recreó Jesús cuando Él vino a esta tierra. Efesios 2:10. ¿Recuerdan ese texto? Nos llevaba el libro a estudiar ese texto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nosotras somos un poema de Dios, creadas en Él, a través de su cruz. Los que no son hijos de Dios, los que no reconocen que Cristo es el Señor, no tienen vida nueva. Cristo venció el poder de Satanás y del pecado para que la masculinidad y la feminidad pudieran volver a mostrar esta magnífica belleza de su diseño cuando Él vino a esta tierra. Solo la nueva vida en Cristo entonces nos da esa libertad y el poder para vivir conforme a su diseño. Sin Cristo estás peleando, estás perdiendo la batalla. Acércate a Cristo. Deja que Dios restaure tu vida dañada por el pecado. No importa cuán grande fue tu pecado. No importa estos intentos fallidos de reparar a tu manera y tratar de reparar tu vida. Dios es el especialista. Él es el especialista, el experto en restauraciones. Él es un gran Dios redentor que hace todas las cosas nuevas a través de la obra de Cristo por nosotros. Otra vez, su poder y su amor divinos pueden recrear y restaurar tu vida. De diferentes maneras te lo estoy diciendo y por favor entiéndelo. Cristo es el único experto que puede ayudarnos a restaurar este diseño deteriorado por el pecado. Sin embargo, a pesar de esa obra maravillosa de transformación que el poder del Espíritu brinda a nuestro corazón cuando nos humillamos y le decimos, Señor, reconozco, separado de ti nada puedo hacer, mi pecado me separa de ti. Cuando nosotras estamos en nuestra vida cristiana, no nos podemos quedar ahí, ya tengo la salvación, me acomodo. Debemos permanecer alertas, ya que el enemigo querrá siempre seducirnos en nuestra fidelidad hacia el Señor, tal como lo recomienda el apóstol Pablo. Ahora nos vamos a 2 de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo nos dice, estén alertas, porque ya saben la historia. 2 de Corintios capítulo 11, versos 2 al 3. Hay un motivo, dice el apóstol Pablo. Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Subraya el para qué. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero, hay un pero. Y también yo pongo en rojo el pero. Alerta, Sandra. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera también extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. A la sincera fidelidad a Cristo. Por eso lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos llevó el estudio a Jeremías capítulo 2, versículo 2. El gran dolor del Señor, hablando a su pueblo infiel. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Aquí está nuestro problema. El problema grande que tenemos todos aquellos que abrazamos la fe cristiana, pero no permanecemos, o hay poca permanencia, hay poca convicción, no sabemos mucho qué decir, porque no estudiamos,
no atendemos y andamos marcando 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Muchos cristianos no avanzan en su peregrinaje. ¿Por qué? Porque se dejan seducir por falsos conceptos, dejando de lado la importancia de ser fieles a la verdad establecida por Dios. Y no se congregan. Se dejan de congregar. La fidelidad es el resultado inherente de la fe. Es confiar permanente y con convicción que lo que Dios dice en su palabra es verdad y lo que no es mentira. Cuando un creyente no es fiel, no puede generar en su vida virtudes y el poder del Espíritu para caminar en santidad. ¿Ves? Vamos a hablar de la fidelidad. Es clave, es importante. ¿Tú quieres tener fruto espiritual? Bueno, necesitas permanecer fiel al Señor. La palabra fidelidad de Jeremías capítulo 2, versículo 2, se traduce de la palabra hebrea chesed. Chesed es una palabra muy poderosa que incluye las ideas de amor, benignidad, bondad, misericordia y fidelidad. ¿Sabes? A un pacto. No a cualquier cosa. No a tu club de socias de la cuadra de donde vives. No, a un pacto con el único Dios santo. A menudo en el Antiguo Testamento esta palabra se traduce como amor inagotable. El diccionario dice que la fidelidad significa una profunda e inquebrantable dedicación y lealtad. De modo que la palabra fidelidad expresa bastante bien la idea, pero no capta el todo del concepto de fidelidad que tiene lugar en el contexto, otra vez, de pacto. Un acuerdo formal, legal, que afianza una relación. ¿Ves? Las que estamos casadas y tenemos la argolla aquí y nos recuerda. Hice un pacto contigo hasta la muerte. En la salud y en la enfermedad, con la tortilla y con el pan. ¿El pan es rico? Bueno, entonces el creyente, ahora, nosotras, nos debemos a un novio, ¿verdad? Nos contaban la historia ahí, ¿no? Y estamos casadas, estamos esperando solamente que él termine de ordenar todo para que nos lleve a su hogar. Y necesitamos nosotras mantener ese amor inquebrantable y esa fidelidad como la esposa que somos de él. No es cuestión de me parece, no me parece, estoy entusiasmada, me emociona, no me emociona. Hoy día sí quiero. Es un estilo de vida. Mantener el pacto de fidelidad, de compromiso, leal, para toda la vida, hasta que nos encontremos con Él. Entonces, ¿cómo podemos nosotras aquí en la tierra hoy mostrar la fidelidad que le tenemos a nuestro Señor? Volvamos a ese texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Ese es clave, ese texto. Y yo sé que está ahí en tu Biblia subrayado, porque es un texto muy, muy oportuno para cada mujer. Y la belleza, dice, de ustedes no debe ser la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Y consiste en un espíritu suave y apacible. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, número 1, aquí vienen nuestras pistas para anotar y dejarlo clavado en nuestros corazones. Yo siempre pienso que entre el lapicito y mi corazón hay una conexión. Necesito escribir. Luego a lo mejor ni lo vuelvo a leer, pero ya lo puse en mi mente y en mi corazón al escribirlo, ¿no?
La fidelidad empieza en el corazón. Número 1, la fidelidad empieza en el corazón. Pablo no está diciendo que una mujer debe presentarse desalineada ante los demás. Lo que Pablo sí está diciendo que el problema de muchas mujeres es que pierden el enfoque. Y la preocupación por lo exterior es excesiva, ¿sí? Y hay poco interés en la preocupación de la belleza interna del corazón. ¿Ya? No debemos perder el enfoque. La mujer, por su contextura mental, es estética, nos atrae. Hoy día estábamos tan felices porque mira las florcitas que pusieron las jovencitas, gracias a las señoritas de nuestra iglesia que tomaron su tiempo y pusieron aquí una decoración de otoño, porque ya tuvimos que sacar las chaquetas y los gorros y los guantes, ¿verdad? Hace frío ya. A lo mejor en otro lugar hace mucho calor, pero aquí ya tenemos decoración y nos encantó. A la vista, lo primero que vimos, dijimos, wow, qué lindo. Somos hechas así, nos atrae la belleza. Las mujeres valoramos los adornos, pero lamentablemente no muchas mujeres están preocupadas por embellecer el adorno interno, ¿sí? Y hemos hablado ya del feminismo y de cómo esta sociedad ha seducido a la mujer a despreciar estos valores y las virtudes que Dios había puesto como esencia en nosotras. Pero la riqueza del interior no es algo que pueda ser comprada en cualquier lugar, ¿verdad? No vamos a la Mayer y voy a traer un poquito de belleza de interior. No. Es una cosa que tiene un incalculable valor. El apóstol Pablo dice que mucho valor delante de Dios. ¿Te fijas ahí lo que dice? Mucho valor delante de Dios. Y si hay alguien que puede evaluar bien las cosas, era nuestro Señor, es nuestro Señor. Como dijo en la creación, fue bueno, era muy bueno, dijo al final, ¿no? Su creación, Él evalúa. El diablo tiende a seducirnos hacia el síndrome de Marta y María. De Marta. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? Pero el diablo tiende a seducirnos hacia el síndrome de Marta. Al igual que Marta, le damos valor a todas las cosas que nos rodean. La estética, todo tiene que estar ordenado, impecable. Pero muy poca importancia a estar a los pies de Cristo, ¿sí? Como lo hacía su hermana María. El síndrome de Marta no es tan inofensivo como algunos piensan. No es tan solo una historia que contamos en la escuelita dominical o que podemos relatar de vez en cuando entre nuestras amistades. El síndrome de Marta es en realidad un abierto desprecio a elegir los valores que dicta nuestro corazón versus la mejor parte. Voy a repetir, los valores que dictan mi corazón contra los valores de ir a la mejor parte. Como dice Lucas, esta historia está en Lucas 10, en el versículo 41 al 42, en la Nueva Versión Internacional, lo voy a leer. Marta, Marta, le dice el Señor, 2 veces, le marca su nombre, atiende lo que voy a decir. Le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la que nadie le quitará. Estar a los pies de Jesús. Ese tiempo que gastas en tu mañana. Estás cansada, yo sé, me pasa, no quiero, pero me esfuerzo porque sé que si no lo hago durante el día va a pasar todo tan rápido. ¿No les pasa a ustedes que dicen, pero ya estamos a jueves? Si ayer fue lunes, domingo, fue todo tan rápido. Y necesitamos tener un tiempo de reflexión y de seguir cultivando nuestro corazón.
En nuestra vida nosotros hacemos elecciones de acuerdo al valor que damos. En nuestra vida hacemos elecciones de acuerdo al valor que le damos a las cosas. Desde que comienza el día comenzamos a elegir prioridades. Y te hago una pregunta. Con sinceridad, no tienes que decirlo fuerte, pero respóndete a ti misma. Durante esta semana, ¿es tu primera elección estar a los pies de Cristo durante el día? Si tu respuesta es no, no sé, no estoy segura, algunos días sí, algunos días no, no sabes tu elección. No es mi primera elección, realmente no es, tengo que ser sincera, no es mi primera elección. Con amor, tú no eres una hija de Dios fiel a Dios. Porque cuando algo realmente ocupa el primer lugar en tu vida, lo vas a buscar en primer lugar. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas veces sientes que estás perdiendo el tiempo o que si sobra tiempo tendrás un devocional o un tiempo de lectura de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te sientes así? Recuerda, la fidelidad comienza en el corazón. ¿Sí? Número 2. La fidelidad se evidencia con la constancia. La fidelidad se evidencia con la constancia. Pablo dice que la belleza debe ser incorruptible. En palabras de Trencher, lo que el apóstol Pablo quiere decir es que al contrario de lo que pasa con los adornos exteriores, que solo sirven durante unos cuantos años para llamar la atención de la belleza física o en muchos casos para tratar de crear una que no existe realmente, el cristiano, el carácter cristiano repleto del fruto del Espíritu, ¿saben qué pasa? Perdura con el tiempo y se desarrolla para toda la eternidad, siendo el modelo para ello el mismo Señor Jesús. Fin de la cita. ¿Logras entender esto, amada? La fidelidad se evidencia con tu constancia en las cosas del Señor. Uno de los grandes problemas que pervierte el diseño divino es la poca continuidad. Hablé esta semana con una mujer que me contaba su historia y de pequeña me llevaron al templo. De pequeña escuché todos los sermones y sé muchas cosas de la Biblia. Pero en muchas ocasiones de mi vida habían vacíos, abandono del Señor. ¿Por qué? Por seguir su corazón. Entonces, una pobre comunión diaria con la palabra de Dios solamente va a hacer que nosotras descuidemos esa constancia. Tenemos que cuidar nuestra comunión diaria con el Señor. Los cristianos, al no tener una comunión con la palabra de Dios, sus corazones no son purificados ni adiestrados en el discernimiento de lo que es correcto y de lo que es malo. Entonces toman malas decisiones y hay consecuencias. Y vas a su devocional de la hora silenciosa y hay vacíos. Oh, la hizo. Después pasan 2 semanas. Oh, lo hizo. 3 semanas. No hay devoción. No quería saber qué era lo que Dios tenía para él. Entonces, nota cómo lo dice ahora el escritor de Hebreos. Vámonos a Hebreos capítulo 5. Y ya estamos terminando con este texto. Versículos 12 al 14. Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. Doy lectura. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche otra vez y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Estamos aprendiendo que necesitamos el discernimiento, ¿verdad? De Dios para entender los tiempos que estamos viviendo y tomar nuestras decisiones. Entonces, el contexto de este libro en Hebreos es de creyentes judíos que estaban siendo, tenían una presión, una aflicción por otros judíos no creyentes y que ellos se escandalizaban de la fe del Señor. Y aquí, en medio de este contexto, el escritor escribe que es necesario mantener continuidad en nuestro crecimiento. Los creyentes siguen siendo presionados hoy día, ¿verdad? Que somos presionadas, la cultura, nuestro corazón, las familias que no tienen a Cristo y tienen sus posturas. Pero, ¿sabes? No debemos dejar atrás nuestro compromiso, lo que estamos hablando desde el inicio de este estudio, con el Señor, nuestra fidelidad ante nuestro esposo. El escritor de Hebreos sabe lo que nos diría si viniera aquí en esta época ante nosotras y que viera tan poca constancia, mientras que ayer escuchaba también el estudio de nuestro hermano Francisco, ¿no? En hermoso estudio, el testimonio de los cristianos, y de repente terminó orando y cayeron sus lágrimas, porque para mí también mis lágrimas corren cuando veo a mi alrededor mi hermandad tan inconstante en las cosas del Señor, que pisotean las cosas del Señor, que van por sus deseos del corazón. El escritor de Hebreos instaría de la misma manera hoy a nosotras, los creyentes, que con tan poca constancia mostramos, y nos diría así, letra A, vamos a hacerlo en letras. Ustedes a esta altura ya deberían ser maestros y no que se les repita una y otra vez las mismas cosas. ¿Cuántas de las que están hoy aquí presentes y de las que están mirando esta transmisión han avanzado a un punto mayor en su vida cristiana después de tantos años? Respóndete con sinceridad, hermana. ¿No es verdad que todavía buscas que te enseñen cómo testificar o cómo discipular a alguien después de tantos años? ¿No es verdad que todavía quieres que ya deberías ser una maestra enseñando estas mismas cosas a otras mujeres, pero te hallas siempre buscando y preguntando las mismas cosas básicas de los rudimentos? ¿Por qué? ¿Porque hay falta de enseñanza en nuestra iglesia? En las redes hoy día tenemos tantos recursos. ¿Hay falta de enseñanza? ¿De verdad nunca oíste que tenías que poner las manos en el arado? ¿Nunca lo oíste? Lo que debes reconocer es que no es por la poca enseñanza, es por la poca constancia en tu vida y la poca fidelidad que le has tenido a Cristo en tu vida. El escritor de Hebreos también nos diría así. B. ¿Qué incurrimos siempre en los mismos problemas espirituales? Nos diría, no usamos los recursos espirituales revelados en la palabra de Dios y nos cuesta discernir si lo que estoy haciendo, pensando o diciendo es grave ante el Señor o no. ¿Será bueno o no? No sabemos. No tenemos un discernimiento claro y corremos con lo que sí debo y no debo hacer. Porque no busco con prioridad estar a los pies de Cristo. Otra vez,
Entonces siempre me veo involucrada en murmuraciones, en actitudes negativas, en críticas, desobedecemos a Dios y faltamos al compromiso, a los compromisos que tenemos con nuestra iglesia. Por ende, en lo que se demanda de ser una luz como creyente, ya sea en el ámbito familiar o donde me toque desarrollar. Por último, el escritor de Hebreos también nos diría así: por eso eres un niño espiritual, siempre pensando en tus infantiles intereses, siempre buscando tu autosatisfacción, no el bien colectivo, siempre buscando que te ayuden a salir de tu embrollo como un niño, en lugar de tú estar ayudando a otros con el poder de su palabra, de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? El escritor de Hebreos nos diría animándonos a lograr esta meta. Para los que por el uso, ¿ves? El uso es igual a comunión y constancia. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Lo tienes tú? ¿Crees que estás creciendo? No como quisieras, pero vas adelante, vas avanzando. Porque si esto no está pasando en tu vida, mi amada hermana, es que no hay sincera fidelidad a Cristo. Y debes reconocerlo, y debes apartarte, confesándolo y apartándote de esa situación. Es la única manera de irradiar nuestro diseño divino, lo que Dios puso en nosotras. Amadas hermanas, si esto no te presenta ninguna preocupación ni interés, es una charla más, un estudio más, estás en un grave problema. Porque también el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 3, dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sin profecía, dice Proverbios, el mundo, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. La única manera de ser bendecidas es permaneciendo en comunión de corazón, una comunión de corazón, una búsqueda de Dios, y evidenciando la constancia de ese crecimiento y de esa fidelidad a Él. Solo allí encontrarás seguridad bajo su voluntad, habitando bajo el abrigo del Altísimo. Fuera del abrigo, haciendo tu voluntad, no esperes estar segura. Permíteme solamente unos minutos más de leerte una poesía muy pertinente y significativa. Les contaba a mis hermanas antes de entrar en la transmisión que hoy día vi un documental que quedó de tarea a todas acerca de la vida de Corrie ten Boom. Y esta mujer, para mí, fue una mujer que fue fiel, que evidenció su constancia y su comunión con Dios hasta la muerte. A pesar de todo lo que ella vivió, por favor, busquen ese documental. Ella escribió así: mi vida es como un tapiz trabajado entre Dios y yo. Yo no conozco los colores. Él trabaja incansablemente. A veces trabaja con el dolor. Y yo, con orgullo vano, me olvido de que Él ve el derecho del tapiz y yo solo veo el revés. Solo cuando el telar se silencie y las agujas dejen de cruzarse, Dios desenrollará el tapiz y explicará la razón de su diseño. Los hilos oscuros eran tan necesarios en las manos del experto como lo eran los hilos de oro y de plata para embellecer el tapiz que él había diseñado.
Nuestras vidas son un tapiz que Dios está diseñando. Este poema maravilloso lo escribió Corrie ten Boom, sobreviviente a uno de los campos de concentración nazi. Las invito a tener una palabra de adoración. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti, primeramente agradeciéndote por tener este tiempo tan especial para poder meditar, reflexionar en tus verdades. Oh bendito Dios, cada situación que tú nos has permitido vivir desde nuestro nacimiento hasta aquí, cada color que a veces a nosotros nos parece tan oscuro, tú lo tienes ahí en nuestro tapiz de la vida con un propósito. Ayúdanos, Señor, a mirar ese tapiz, puesto los ojos en ti, con fe, confiando en tu manera de obrar a favor de nosotros. Oh bendito Señor, sabemos que estás preparando un hogar para nosotras, tu esposa. Bendito Dios, perdónanos porque muchas veces no hemos guardado nuestra apariencia y nuestra belleza interna. Nos hemos apartado y hemos ensuciado nuestro vestido de boda. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia con muchas mujeres que están escuchando esta transmisión, de nuestras familias, de nuestras amigas que no te conocen, Señor, que puedan venir reconociendo sus pecados, arrepentidas a tus pies y reconociéndote como el único y suficiente Salvador. Gracias por darnos vida eterna a través de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.